Hola hermanos, muy buenas tardes. Ya los extrañaba, sentí como que si no hubiera estado muchos meses y nada, fue un domingo. Vamos a continuar nuestro estudio, estamos en el libro de Reyes. Acuérdense que cuando iniciamos el libro de Reyes, estábamos hablando que el libro de Reyes fue escrito durante el cautiverio, fue escrito, algunos lo atribuyen a Jeremías, otros pero el asunto es que fue escrito durante el cautiverio, dirigido a las personas y a los judíos en el cautiverio, porque ellos ya no estaban en la tierra prometida, estaban experimentando pues disciplina, corrección de parte de Dios. Y el propósito del libro de Reyes era que ellos pudieran entender cuáles eran las razones, los motivos por los que ellos habían llegado a esa condición, y que pudieran ver y que pudieran arrepentirse y que pudieran volverse a Dios. Y entonces estábamos diciendo que el libro de Reyes, ahora que lo leemos, nos puede ayudar a reflexionar en ciertas áreas de nuestra vida, cómo es que llegamos hasta aquí, qué hemos dejado. Porque si recuerdas, cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, hoy vamos a volver a citar esa parte en Apocalipsis, a la primera iglesia que Jesucristo le escribe es a la iglesia de Éfeso. Y le dice, has hecho muchas cosas, tienes muchas obras, las postreras son más que las primeras, pero has perdido tu primer amor. Y uno, cuando lee eso, tiene que preguntarse cómo es que una iglesia puede llegar a ese punto en el que ama tanto a Dios, sirve tanto, pero ha abandonado lo esencial, por una parte. Por otra, es importante que nosotros a través del libro de Reyes podamos ver cómo el plan redentor de Dios va caminando y va desarrollándose a través del linaje de David, ¿sale? Y vamos a ver también muchas imágenes hermosas a lo largo del libro de Reyes, hoy vamos a ver algunas imágenes de Cristo bueno, ya vimos en David y en Salomón y otros más adelante. Vamos hoy a iniciar, nuestro hermano Sergio la semana pasada estuvo en el capítulo 3. Hoy vamos a iniciar a partir del capítulo 4. Se quedaron en esta descripción cuando Salomón saca la espada, ¿se acuerdan? Y vienen estas dos mujeres diciendo, él es mi hijo. Y Salomón dice, tráiganme la espada, ¿no? Ahora, algo de lo que me gustaría partir de ahí para que no lo olvidáramos. La espada fue traída a la presencia de Salomón, no para dividir, no para partir al chamaco realmente. La espada fue traída para discernir quién tenía razón. Y es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Cuando utilizamos la espada de Dios, no es para dividir, debe ser para entender, para discernir. Que es una de las cosas que leíamos también en Marcos, ¿no? Pedro sacó la espada y empezó a mochar orejas. Pero ese no es el asunto, y hablábamos de esto mismo, ¿no? ¿Cuántos creyentes usando la palabra de Dios han mochado no solamente orejas, cabezas y de todo? Entonces vamos a empezar a partir del capítulo 4. Dice, reinó pues Salomón, también, acuérdense, lo que había pedido Salomón, tenían un muy buen rey, ¿no? En lo político podríamos decir que fue uno de los mejores, mucho más que David, en lo político. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, y empezamos a ver una larga lista de nombres difíciles de pronunciar, y que no los vamos a leer todos, porque seguramente después de que los haya leído se les van a olvidar cómo se llamaban. Lo que empieza a describir aquí es que Salomón dividió las labores de una manera efectiva. Algo de lo que tienes que recordar, lo vamos a repetir en 3 ocasiones aquí en estos capítulos que vamos a leer. Estas divisiones fueron efectivas, pero sentaron la base de la división o del producto o de la rebelión más adelante, porque el gobierno o el imperio del rey Salomón creó muchos impuestos y cargó al pueblo de mucha recaudación. Y eso produjo cansancio a la larga, ¿no? Entonces, vemos los nombres de Car, Macás, Salbeim, y empieza a describir, dice, está cerca de Saridam, versículo 15, Aimás en Neftalí. Este tomó también por mujer a Besemat, hija de Salomón, Baná, hijo de Usaí, Aser y Alot, Josafat, hija de Parú, hijo de Parú en Issacar, Simeí, hijo de Ela, en Benjamín, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, en la tierra de Sejón, rey de los amorreos, y
de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador de aquella tierra. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, multitud comiendo, bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, me volvió a perder, sin los ciervos, gacelas, coros y aves gordas. Porque el Señor, ¿en qué me quedé? ¿En qué versículo estamos? 24 algunos y otros 23. Dice, porque el Señor era en toda la región al oeste del Éufrates, desde el Tisfat hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz para todos los de alrededor. Y Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes, y hacía que nada faltase. Y hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán Calcol, y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ahora, nos describe aquí la sabiduría de Salomón, no solamente con respecto a gobernar, sino que fue una persona que utilizó esta sabiduría para poder desarrollar o estudiar biología y otros aspectos. Pero nos menciona dos cosas aquí también, que al mismo tiempo tuvo muchas mujeres y muchos caballos, que eran dos de las cosas que Dios les había pedido que no hicieran, que el rey no debía de tener ni muchas mujeres, ni acumular muchos caballos y muchas riquezas. Y fue exactamente lo que Salomón hizo. Y vemos que en la misma porción nos describe una sabiduría incomparable o que no había persona más sabia que él, pero al mismo tiempo la desobediencia. Y eso tiene que hacernos reflexionar acerca de que había algo mal. ¿Cómo es que una persona sabia y con tanto conocimiento puede caer en esto? ¿Será sabio tener muchas mujeres? ¿Será sabio desobedecer a Dios? ¿Será prudente dejar de hacer lo que Dios pide? Y era exactamente en lo que estaba Salomón. Considérenlo porque ahorita vamos a ver esto. Versículo 1, capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos por debajo de las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios ha dado paz por todas partes, pues no hay ni adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios.
Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta los lugares que tome señales. Y de allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Entonces vemos no solamente la sabiduría de Salomón para gobernar a su pueblo, sino para desarrollar relaciones comerciales con otros pueblos, desarrollar relaciones de mutuo beneficio y pues de alguna forma también alianzas, no solamente económicas, sino políticas. Él le daba la madera, él le daba recursos y alimento para la casa del rey. Dice versículo 13, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Volvemos a mencionar y volvemos a ver que volvió a poner impuestos, y no solamente como recaudaciones, sino trabajo que tenían que cumplir. Dice, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo al pueblo que hacía la obra, y mandó el rey que trajese piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de las casas, y piedras lavadas. ¿Alguien podría leer el versículo 18? Gracias, hermano. ¿También alguien más el 19? No hay 19, ¿verdad? En el año 480 después de los hijos de Israel, salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey de Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo. A lo ancho de la casa y al ancho delante de la casa eran 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de las casas aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de debajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y si tienes curiosidad y puedes buscar en YouTube o algo así, un recorrido 3D por el templo y las casas de Salomón, la verdad eran como asombrosas, ¿no? La recreación que han hecho. De lo que, aquí nada es un dato adicional, estas piedras el tamaño y el peso de las piedras, la verdad es sorprendente, porque generalmente para las construcciones se utilizaban piedras de un peso entre 2 a 5 toneladas, lo cual ya es mucho y te tienes que preguntar, bueno, ¿cómo lo hicieron para moverlas? Pero las piedras del fundamento que está describiendo aquí, que han descubierto piedras de ese fundamento, algunas van de los 8 a las 12 toneladas, lo cual es muchísimo más. Como para que tengas una idea, o sea, creo que las camionetas Town & Country están como en 1,500 kilos, o sea, 1,5 toneladas. Estamos hablando que son alrededor de 10 de esas, una piedra. Pero las piedras que utilizaron para el fundamento, algunas las han llegado a calcular en 500 toneladas para labrarlas y para moverlas. Ahí hay cómo lo habrán hecho, ¿no? Nada más para que o sea, era algo realmente grande. También hay algunos cálculos que se dice que el templo, la construcción del templo y el valor del templo, si lo traemos al costo de los materiales actuales, ronda alrededor de 1.5 a 2 trillones de dólares el día de hoy. O sea, era una obra que muchas de las obras actuales no se acercan ni siquiera en costo a eso, ¿no? Muchos de los productos internos brutos de países pequeños ni siquiera se acercan al costo del templo. Ok. Entonces, describe no solamente construyó el templo, construyó la casa y edificios periféricos al templo que eran como para atender audiencias, tomar decisiones.
Es decir, construyó todo un complejo, vamos a llamar gubernamental, no solamente el templo, sino edificios alrededor de él, incluyendo su casa, la casa de su esposa, que nos menciona que era la hija del rey de Egipto. Pero aquí encontramos, versículo 11, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hable a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo hasta la casa, las vigas, la techumbre, cubrió también el pavimento con la madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de las casas un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo, de delante tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era de cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió el oro del altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba, abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo, todo de oro. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo el otro. Puso estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, las cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y la ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una con la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y aquí, cuando estuvimos leyendo Marcos, hacíamos esta referencia a cuando entran las mujeres hasta la tumba donde Jesucristo había estado, y estaban estos 2 ángeles, ¿no? Una representación de esto. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, palmeras y de botones de flor, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso, por dentro y por fuera. Y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines y palmeras de botones y flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. ¿Puede ayudarme alguien a leer el 33 y 34? Entonces, si tú crees que IKEA inventó las puertas plegables, no, ellos ya tenían sus puertas plegables desde aquí. 36, edificó el atrio de interior de 3 hileras de piedras labradas en una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue edificada la casa con todas sus dependencias y todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Después Salomón edificó su propia casa en 13 años. No quiere decir que la edificó en 13 años porque la ha hecho mucho más grande o mejor, sino porque hubo, pues a eso se inclinan casi todos, menos trabajadores. Pero aún así, 7 años para edificar fue bastante rápido para la descripción que tiene aquí, con adornos, con oro y con todo eso. Terminó toda la longitud de 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de arriba abajo. Y nos describe también todos los detalles, todas las medidas de la casa de Salomón y la casa de su esposa, y los edificios que edificó alrededor de estos. Versículo 13. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram. Es otro Hiram. Ese es el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría e inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino al rey Salomón
hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, a la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la de otro capitel también de 5 codos. Y había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas, con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían formas de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel. Encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red, estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Entonces podrás decir, bueno, esto supuestamente ya habían acabado el templo, y cómo es que las columnas van al final, si las columnas deberían de soportar. Pero estas columnas no eran de soporte, sino eran columnas más de adorno, eran ornamentales. Y aquí pues nos ponen los 2 nombres, Jaquín, que es el establezca o el como el soporte, y la segunda Boaz, que quiere decir en él hay fuerza, refiriéndose al Señor. Vemos en estos 2 capítulos descritos la construcción del templo, las alianzas que Salomón hace, cómo divide el gobierno, delimita responsabilidades. Vemos otra cosa curiosa, que el templo de alguna forma fue construida tanto por un judío como por un gentil, porque la labor se dividió entre los 2, aunque obviamente Salomón estaba dirigiendo todo. Nosotros vemos también el tamaño, hace énfasis en el tamaño de estas grandes piedras, como ninguna de ellas fue trabajada o labrada ahí, sino que se hacían aparte para que en el lugar del templo no se escuchara todo este ruido. Y al final leíamos acerca de estas 2 columnas que fueron puestas como ornamento. Me gustaría que pudiéramos poner nuestra atención en lo siguiente. Primero, capítulo 5, en el versículo número 9, cuando empieza a describir esta alianza entre Hiram y Salomón, vemos esta construcción del templo hecha por los 2, ¿no? Y seguido a esto, lo de las piedras que les decía, estas grandes rocas. Hoy me gustaría que pudiéramos ver un poquito más allá de únicamente materiales de construcción y pudiéramos recordar cómo la palabra nos dice que, o como generalmente mencionamos, que en el Antiguo Testamento vemos imágenes, vemos, una imagen de realidades espirituales en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos dice que ¿quién es ahora el templo del Espíritu? Nosotros somos el templo del Espíritu. Y aquí vemos que esta construcción del templo del Espíritu, del templo, fue ya a cabo en participación de gentiles y de judíos. Y cuando nosotros llegamos a Efesios capítulo 2, me gustaría que pudiéramos leer Efesios capítulo 2 para poder comenzar esto y recordar, porque somos, desde el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley en los mandamientos expresados en ordenanzas. Describe cómo de diferentes pueblos Dios ha hecho y tiene un propósito, una
una iglesia, ¿no? Ahora, Salomón edifica todo este templo y te animo a que puedas ver las imágenes. Es muy sorprendente cómo pudo haberse visto. Me pasó ahorita que estuve en León, se me descompuso la moto en la sierra. Estábamos en la Sierra de los Lobos y se me descompuso ahí, ¿no? Para historia larga, hecha corta, un hermano me ayudó a repararla y me dijo, no, es que si es esta pieza va a salir como en 5,000 pesos, más si esta es como 6,000. Y yo vi que nada la estaba abriendo y dije, chini, ¿ahora con qué le voy a pagar? Traigo como 100 pesos en la bolsa, ¿no? Y entre varios abrieron el motor, empezaron a desarmar y yo unas veía que sacaban tornillos y tornillos. Dije, híjole, ¿como cuánto va a salir, no? El chiste es que arreglan la moto, cierran el motor y dije, bueno, ahora la pregunta incómoda, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Ahora, no tenía de otra, porque no importaba lo que fuera, tenía que pagarlo, porque no era, o sea, ya no era un presupuesto de cuánto me cobraría, sino ya está reparada. Y ahora o pagas, ¿no? Ahora piensa en lo siguiente. Salomón edifica este templo hermoso, muy caro, tomó 7 años. ¿Qué es lo que esperaba Salomón que hiciera Dios? Pues vive en este templo, casi, ¿no? Porque todos los demás pueblos tienen su templo y ahí vive su Dios. Y Dios, yo invertí 7 años de mi gobierno, invertimos demasiados recursos, muchísimas personas, trajimos cosas desde muy lejos, lo obvio, lo que esperamos es que tú vivas aquí. Y Dios se acerca en el capítulo 6, versículo 11, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, te voy a poner una condición. Yo no me veo obligado a vivir aquí. Y esto es algo importante, Dios le dice, yo no estoy obligado contigo a nada. Sí, invertiste 7 años, los materiales son costosos, hubo mucha gente trabajando, pero yo no estoy obligado a manifestarme aquí. Y eso es algo que cuando nosotros leemos después de todas estas cosas tenemos que reflexionar, Dios no estaba obligado. Y de hecho pone sus condiciones para manifestarse. Ahora aquí tenemos que entender algo, Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todas partes. Y el decir que no estaba en el templo sería como, bueno, si eres omnipresente, ¿cómo no está ahí? No está refiriéndose a que Él no iba a restringir su presencia ahí, sino que Él no se iba a manifestar como a lo mejor ellos pensaban. Es donde venía la condición. Ok, Salomón, tú hiciste todo esto, pero si tú, y aquí vamos a leer, andas en mis caminos, en mis estatutos, haces mis decretos y guardas mis mandamientos, andando en ellos, la forma de guardar sus mandamientos es andar en ellos, yo voy a cumplir la palabra que hablé a tu padre, ni siquiera el compromiso es contigo, voy a cumplir lo que yo le dije a tu padre y voy a habitar en este lugar, o voy a manifestarme en este lugar y voy a estar en medio de los hijos de Israel. Pero si tú no lo haces, ahora, no perdamos de vista, la iglesia somos nosotros, ¿no? No, cuando hablamos de la iglesia no es el edificio. Pero voy a tomar un momento esto. Podemos nosotros, imagínense, ahorrar y comprar esto. Podemos poner muchas cosas. Podemos invertir en un buen piso y esto y lo otro, lo que quieras. Y podemos decir, ahora sí está hecha la casa de Dios. ¿Dios está obligado? ¿O Dios está obligado porque dice Iglesia Cristiana a manifestarse en algún lugar? De la misma forma. Y esto es algo que a lo mejor de inicio te va a parecer como medio raro, pero vamos a ir a través de algunos versículos para que podamos entenderlos. Porque somos creyentes. No estoy diciendo que no tengamos salvación o que su Espíritu no está en nosotros. ¿Dios está obligado a manifestarse a través de nuestra vida? Antes de contestar, reflexiona, porque es algo, no es algo difícil, no es algo ni fácil de asimilar, ni fácil de describir. ¿Cómo si Dios está en mí no se va a manifestar? Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 13. Te animo a que lo apuntes, lo puedas leer. Marcos 6, capítulo 5, Mateo capítulo 13, versículo 58. Y que lo puedas leer después con detenimiento. En estos dos versículos describe la obra de Jesús en su ciudad natal. Y dice que en esos lugares Él no hizo muchas cosas, ni muchas sanidades, ni muchos milagros, y describe una razón, la incredulidad en sus corazones. Él les dice que por causa de la incredulidad de sus corazones, Él no se manifestó o Él no obró muchas sanidades, muchos milagros en medio de ellos. Una cosa. Ahora, vamos a poner pausa tantito en esto. Necesitamos regresarnos un poquito. Cuando hablamos hace un momento de estas piedras, y les hice la diferencia o los llevé a Efesios,
la escritura, vamos a Corintios capítulo 3, para tener la imagen un poco más completa. Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, no vayan ahí, describe y dice, ustedes son piedras vivientes, ¿vale? 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pausa ahí. Vamos a regresar al 8. Está hablando acerca, vamos al para que tengamos 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según eso, lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo nos está describiendo algo. Hay un solo fundamento y este es Cristo. Ese no puede ser cambiado, no hay otro. Pero es la labor de cada creyente que hemos sido fundamentados en Cristo, que tenemos su palabra, que tenemos a su Espíritu, así como Dios le pidió. Vamos a leer nuevamente, ahora para terminar esta idea, vamos a regresar a Reyes, a lo que leíamos hace unas semanas. Capítulo 2. David le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Versículo 2. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, ¿de qué manera? Es decir, como está escrito, no en tu interpretación, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. El mandamiento de su padre y el mandamiento de Dios era, guarda mis mandamientos. No era construye templos, no era adórnalos de tal o tal forma, lo cual todo está bien, pero el mandamiento era, guarda mi palabra, camina por y en ella. En el momento que estábamos leyendo nosotros aquí, capítulo 6, versículo 11, que Dios le dice, vuelvo a leerlo, capítulo 6, versículo 11 de Primera de Reyes, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra. En ese momento, Salomón estaba guardando sus mandamientos, estatutos y decretos completamente. ¿Por qué? Porque tenía muchas mujeres, había acumulado muchos caballos y mucho dinero. Dios le dio sabiduría, Dios le dio el reino, Dios le dio favor delante de los ojos de las personas. Es decir, lo rodeó con recursos, con posibilidades, con puertas. Pero era necesario que él, como un siervo de Dios, un rey puesto por Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Dios puso a Salomón, le obedeciera. Hemos leído mucho últimamente Segunda de Pedro, que vamos a volver a leerlo. Vamos otra vez a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vosotros, desde el 3 ya lo vimos, como todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, que
que por ellas llegaseis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está describiendo la necesidad de producto del conocimiento de Dios, de que ese conocimiento de Dios, en palabras de Pablo, nos lleven a sobreedificar en este fundamento de una manera que corresponda a fe. Ahora, espero no estarlos revolviendo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 2, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Y le dice algo similar a lo que estamos viendo en Reyes. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y en la visión que nosotros vemos en el capítulo 1 es Cristo en medio de los candelebros, como de alguna forma representando su presencia, o Dios manifestándose a través de sus vidas. Y les dice, vuelve a tu primer amor. ¿Qué es lo que intento transmitirles? Y estoy convencido que eso es lo que la palabra nos está describiendo. Vemos a un hombre con un amor profundo por Dios, con un deseo de agradarle, de tal forma que ese agrado se transformó en un esfuerzo monetario, económico, político, para de alguna forma honrar a Dios delante de todos los pueblos. Y lo vemos reflejado en una de las construcciones más grandes. Y Dios se agrada del templo, pero le dice algo mucho más importante que la construcción física, algo mucho más importante que el sacrificio económico, algo más importante que las palabras que hayas podido decir a todas las personas, algo que está por encima de todo eso, es la obediencia que tú puedas tener a mis mandamientos. ¿Quieres mostrarme amor? Camina en mi ley. En otras palabras, créeme, cree lo que yo te he dicho, cree que yo soy todo lo que he dicho que soy. ¿Cómo se va a demostrar que me crees? Obedéceme, anda en mis caminos. Eso me impresiona, me agrada, me glorifica, me honra más que lo que puedas construir con tus manos. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Personas que por amor habían trabajado demasiado, hermano, pero que habían perdido algo, su primer amor. Y vemos que Salomón, ¿qué tan poco tiempo había pasado? Recuerden, el periodo de construcción del templo fue 7 años. Y para este momento Salomón, con la sabiduría, o sea, con todo lo que Dios lo había rodeado, estaba caminando en un camino peligroso de enriquecerse, de hacerse de muchos caballos y de tener muchas mujeres. Y que el asunto obviamente sí es el pecado, pero es realmente lo que origina ese pecado, es una desobediencia hacia su palabra, en aspectos muy fundamentales. Y que él, embelesado por lo grande de la construcción, por el poderío, por el poder económico, estaba poniendo en un segundo término la simpleza del mandamiento. Y puede ser, hermanos, y puede ser que algunos o muchos de nosotros, por la excelencia del conocimiento que Dios nos ha dado, por el caminar con Él, porque hemos visto muchas de sus obras, porque hemos podido caminar en muchas de sus obras, porque hemos sido partícipes de muchas de sus obras, estemos menospreciando algo mucho más importante que lo que puede construir nuestras manos, que es esa relación auténtica, transparente con Él, que no se da en los grandes eventos, ni en las grandes palabras, ni en la complejidad de una exégesis, sino en las palabras simples en una oración, en una relación auténtica, verdadera con Él. Y este capítulo es un llamado a poder considerar algo que Dios le dice al profeta Samuel y que leímos. No veas como ven los hombres. Yo no elijo, yo no veo lo que ven los hombres. Y aquí vemos la gran importancia que Dios le dio, que Salomón le dio, o que presentó como parte de la adoración a Dios, la construcción magnífica de un templo y la perspectiva divina. Sigue mis mandamientos. Considera lo siguiente: si Salomón no hubiera construido el templo, pero hubiera seguido sus mandamientos, versus templo
y desobedecer los mandamientos, ¿qué agrada más a Dios? Lo sabemos porque Él mismo lo dice. No quiero sacrificios. No quiero sacrificios, quiero obediencia. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad de resultados, en la que la eficacia o en la justificación de una creencia se da por resultados físicos, tangibles, calculables. Y sí, Dios nos llama a tener frutos. Y sí, leímos Pedro, debemos de añadir a nuestra piedad virtud, a la virtud conocimiento. Sí, pero todo esto parte de una relación cercana con Dios, del no menospreciar la fuerza, el poder que radica en esa relación. Apartados de mí nada pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que pasó aquí? Que este templo magnífico, hermoso e imponente, unos años después, se vio abandonado por Dios. Y estaba ahí estaba el oro, ahí estaban los querubines, ahí estaba el arca, ahí estaban todas estas calabazas, granadas y todos estos diseños, todo este oro estaba ahí, pero no estaba Dios. Y estoy seguro que has podido experimentar momentos en tu vida que siendo creyente y que asistiendo a la iglesia, has podido acercarte con Dios y le dices, no te siento, no siento que estés conmigo. Y vuelvo a repetir, el asunto no es que Dios no sea omnipotente y que no esté en todas partes. ¿Sabes a lo que me refiero? Que puede ser por pecado, que puede ser por menosprecio a su palabra, por menosprecio a la oración. Tú sabes, has llegado a la conclusión de, no estás como, o más bien no estoy yo. ¿Dónde estás? Y posiblemente hayas cruzado con Dios una oración así. ¿Por qué veo que el hermano habla y dice algo que yo no tengo? ¿Por qué no experimento tu paz? ¿Por qué no tengo el amor? ¿Por qué no tengo? Porque ya no quiero leer. Porque ya me da igual asistir o no asistir. Y queridos hermanos, necesitamos pensar en esto. Ahorita mencionados al principio durante el tiempo de la oración, es necesario que volvamos a estas cosas básicas de el amor por orar, el amor por leer su palabra. Miren, yo sé que no muchas veces se hace con la intención ni con dolo, pero iniciamos la reunión y muchos, y no es porque nadie no es por nadie, es lo digo en general. Estamos enfocados en que, mi celular, lo dejé allá, abrí las ventanas del carro, o sea, lo cual no tiene nada de malo, pero necesitamos recordar ese gozo de nuestra salvación, ese deseo, esa hambre que teníamos por su palabra. Es no solamente importante, es sumamente necesario. Le comentaba a algunos hermanos que este tiempo, la verdad, eran uno de los asuntos que tenía ya varios meses yo hablando con Dios. Y ahorita estas 2 semanas que pasé, pues ahora sí que solo con Dios, porque también mi familia estuvo aquí, yo estuve fuera. Y lo puse delante de Dios y le dije, Dios, ¿por qué te hemos pedido tantas veces como congregación que te manifiestes a nuestra vida? Hemos hecho este tipo de eventos, este tipo de discipulados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, Dios? ¿Por qué llevamos tanto tiempo pidiendo este tipo de cosas? ¿O por qué a lo mejor no? Yo le decía, no lo he visto como yo espero. Y lo primero que me decía, bueno, lo que tú esperas es basura, ¿no? Lo que yo quiero es diferente. Pero Dios me hacía una pregunta. ¿Y me creen? ¿Y realmente me creen? Porque pedir es una cosa, pero creerme es otra. Y esto es algo que yo te animo a que tú reflexiones. Posiblemente has pedido porque Dios se manifieste en tu vida, porque haga algo, ¿pero realmente le crees? Y si tú dices, sí le creo, ok, ¿le obedeces en aquellas cosas como que te ha pedido? Porque si entonces no le crees. Y cosas de las cuales hemos hablado constantemente. Ahora, vuelvo a leer aquí. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellas, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Regresando al capítulo 5, en el versículo 13 nos describe estas piedras. Nosotros somos piedras vivas, pero una característica de estas piedras es que no fueron labradas cerca del área del templo, sino que llegaron listas para simplemente ser ensambladas. Y puede ser que algunos, no es que no crean, es que tengan miedo a esto. Las piedras, que somos nosotros, tienen que ser golpeadas. Aquí. Digo, no aquí en la iglesia, sino en este mundo. Para que cuando lleguemos a su presencia, estemos listos. Pero el tiempo de trabajo es aquí. Y muchos le sacan. Lo que a veces pasamos por desapercibido o queremos ignorar es que tu vida no te pertenece.
y que sea de una forma u otra, Dios va a tratar contigo. El asunto es que el camino que tú quieras elegir, Dios lo va a hacer. Esa resistencia puede llevarte a la condición que hablábamos del templo. Eres creyente, Dios te ama, Dios te ha salvado, va a trabajar contigo, pero tu dureza te impide ver a Dios manifestándose, presentándose de ciertas formas en tu vida. Y a lo que me refiero es que a veces estamos tan abstraídos por este mundo que no tenemos lugar para ver a Dios en cada uno de nuestros caminos. Y somos como los necios, somos como los incrédulos, que un día es igual a otro día, que simplemente es pararse y volverse a acostar y dormirse y el siguiente. Y no percibimos a Dios. Y si ese es el camino que quieras seguir, te aseguro que va a llegar el momento que, como vemos y lo describe tanto en Salmos como Proverbios, puede ser que llegues al momento de tu vejez que digas, no tengo complacencia en mis días de juventud. Y no digas, pues ya estoy grande, ya me amolé. Hermano, si hoy estás escuchando esto es porque Dios puede hacer algo en tu vida. Pero que no llegue el momento en el que realmente ya no tengas nada de fuerza y digas, no tengo complacencia en esto. Ahora, podrás decir, pero hubo un tiempo en el que sí hice, hubo un tiempo en el que sí caminé. ¿Qué no cuenta? Vamos a Job, capítulo 26. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿En qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿Y quién has anunciado sus palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares, y en cuanto a ellos moran, el Seol está descubierto. Delante de él, Gabaón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y empieza a describir todas las cosas maravillosas, espléndidas que hace Dios. Algunas que conocemos, algunas que no sabemos cómo explicarlas. Y así es como tú dices, que una vez yo compartí, y una vez esto, y una vez lo otro. Ok, pero cuando llegamos al versículo 14 y menciona todas estas cosas espléndidas, dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino. Todo esto maravilloso que tú has visto en tu caminar con Dios, es solamente los bordes de su camino. Es solamente la orillita. Y va mucho más allá y dice, ¿y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? No tienes ni idea de todo lo que él es. Has admirado una pequeña fracción. Pero si guardas sus mandamientos, pero si caminas por sus caminos, si obedeces, si crees, puedes conocerle. Y recordamos esto, ¿no? Que decía, de oídas había oído. ¿Y no te gustaría llegar a ese punto nuevamente en tu vida a decir, no importa lo que ya caminé, Dios, ahora estoy seguro que no sabía nada de ti? Eres mucho más grande de lo que yo entendía, mucho más hermoso, mucho más poderoso. He transitado solamente los bordes de tu camino. Era un susurro lo que sabía de ti. Y Dios puede llevarte a que conozcas más de Él, a que puedas percibirlo de una manera diferente. Dice, cuán leve el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y aquí está el templo con toda su hermosura, con todos sus adornos, diciendo, el templo por sí mismo no es nada, requiere de la presencia de Él. Y hoy digo a cada una de estas partes de este templo que es su iglesia, no sino nosotros, no eres nada. Con todas las obras piadosas, con todo el conocimiento, no somos nada si su presencia no está en medio. No somos nada. Y puedes el día de hoy considerar, y con eso va a terminar, la siguiente parte que te hacía notar, las columnas. Estas columnas se pusieron al final, que eran adorno, eran de bronce. Y si llegamos a Apocalipsis nos menciona algo de los apóstoles, que él, y nos menciona, dice que les va a hacer columna de su templo. Estas columnas no sostienen, están ahí puestas como testimonio, porque el que sostiene es Él. Y estas columnas nos los recuerdan. Dice que una se llama Jaquín, otra Boaz. Él establece y en Él hay fuerza. Y muchos de nosotros posiblemente nos las hemos creído de columnas y baluartes de la iglesia. Tú nos sostienes, yo no sostengo. En Él está la fortaleza, Él es el que establece. Y nuevamente, esta columna sin el templo no era nada. Y el templo sin la presencia de Dios no era nada. Tú como creyente de muchos años, sin la iglesia, sin la demás del cuerpo, ¿para qué sirve el esfuerzo? ¿Con quién trabajas? Dios te ha puesto en medio de una congregación para servirle, para servirnos.
entre cada uno de nosotros para amarnos. Pero toda la iglesia sin Cristo no es nada. Y hoy vamos a terminar aquí. Y quiero recordarte, hermano, no hay nada que tú puedas hacer que realmente lo impresione. No hay nada. No hay nada que le obligue o que lo endeude. Dios no es deudor. Necesitamos a Él. Vamos a ponernos de pie. Y por favor, hermano, si hay algo que tienes que arreglar con Dios el día de hoy, si algo en ti te hizo o te trajo convicción acerca de que has abandonado ese amor a Dios, a pesar de todo lo que hayas hecho, vuélvete a Él. Vamos a orar. Padre, quiero rogarte por esta tu iglesia. Quiero rogarte por cada uno de los que estamos aquí, Dios. Señor, algunos de los que estamos aquí tenemos ya bastantes años caminando contigo. Perdona si ayúdanos a no depender de las obras, a no creer que es suficiente depender de ti. Padre, si nos hemos acostumbrado a la dinámica del cristianismo o al trabajo en una corporación religiosa, Señor, ayúdanos a volver nuestro corazón a ti. Padre, amarte nuevamente con intensidad, a caminar contigo. Te necesitamos, Dios.